así como interesante. Ya, entonces, debiera ya luego ponerse ahí está grabando. Entonces, miren, aquí voy a compartir esta hojita. La idea es la siguiente. Ustedes hacen una tabla. Entonces aquí vamos a poner el O de X sub I, que significa los datos. Oh, súper chueco. 1, 2, 3, 4 y 5. Después ponemos las frecuencias. En las frecuencias, entonces dijimos que el 1 se repite. Ya pues, disculpe que están aquí estos gallos escuchándome en la clase, porque como estoy solo, están aquí en las piezas donde estoy haciendo la clase. El número 2, ¿cuántas veces se repetía? Bueno, así uno tiene que ir anotando, ¿ya? Voy a volver a la otra hoja, porque yo creo que no la alcanzaron a escribir. Entonces aquí abajo, oh, cada vez más chueco. Aquí entonces, ustedes lo hacen que les quede chito. Aquí tenemos que poner n, que es la cantidad de datos, ¿ya? Que es la suma de todas estas frecuencias. Vamos a borrar eso a ver si me sale mejor. Opciones del puntero, borrador. Veamos de nuevo. Opciones del puntero y la prueba. Entonces, no sé por qué me salen tan chuecas las líneas. Ya, pucha. Harto fea Profe, el ¿y en el? cuadro que hay acá. Sí, en el Excel sí, pero es que por eso es que primero lo quiero hacer a mano, ya para que ustedes hagan los cálculos, y después pueden usar la plantilla que yo les dejé de modelo, ¿ya? Pero primero, para que vamos viendo, para que se acostumbren o que entiendan qué es lo que tienen que ir haciendo en cada uno de los pasos. Después, por supuesto que lo vamos a hacer en Excel. Entonces, aquí tenemos los datos. El 1, entonces, se repetía 7 veces. Tenemos que contar el 2. El 2 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, al lado del 2, 10. Y así con los demás datos. Ustedes completen la tabla. Vamos a hacer solamente esas columnas que están ahí. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. ¿Pudieron contar ya la cantidad de 2, de 3, de 4 y de 5? ¿Lograr contarlos ya o no? Yo ya lo hice. ¿Por ahí alguien? Yo, profe, ¿Ya? ¿Cuántos números 3 encontró? 14. Bien. ¿Cuántos números 4? 4. ¿Y cuántos números 5? 3. 3. Perfecto, ya. Entonces, mira, voy a volver ahora. Acuérdense que en la primera fila deben poner esos datos. Frecuencia absoluta,
ver entonces esos datos. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Esos son los datos que vamos a poner arriba. Entonces, me devuelvo ahora a la página que estaba haciendo. Está re fea, como les decía. A ustedes va a quedar más ordenadito, porque tienen la posibilidad de usar regla ahí, para poder hacer las líneas. Entonces, dijimos, con el 2 habían 10 datos, con el 3 hay 14, con el 4 hay 4 y con el 5 hay 3. Si sumamos, esto nos tiene que dar 38, ¿verdad? Después, la frecuencia acumulada, la F grande. La F grande significa que va a ir acumulando frecuencias. La primera es 7. En la segunda son las dos primeras frecuencias. 7 más 10, 17. La tercera frecuencia acumulada son la suma de las tres frecuencias. 17 más 14 son 31. 31 más 4 son 35. 35 más 3, 38. Siempre la suma de las frecuencias absolutas, que es esta de aquí, me tiene que dar el mismo valor que la frecuencia acumulada final. Aquí vamos a hacer la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿Alguien por ahí que tenga algún recuerdo de cómo se calcula la frecuencia relativa? Se divide la frecuencia por por el n, la suma. Perfecto. Entonces, aquí ustedes ponen el resultado de esto. Lo van a poner con dos decimales. 7 dividido con 38. Después va a ser 10 dividido con 38. Y ponen el resultado que les dio en decimales, por favor. 14 dividido en 38, 4 dividido en 38 y 3 dividido en 38. La frecuencia acumulada relativa, la F grande relativa, se saca igual que la frecuencia chica, pero ahora con las frecuencias acumuladas. 7 dividido en 38 y no da con decimales. 17 dividido en 31 dividido en 38, 35 dividido en 38 y 38 dividido en 38. Siempre aquí nos va a dar 1. Ponen el resultado en decimales. ¿Se entiende cómo se resuelve, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, excelente. Entonces, veamos qué era lo que nos pedían en el archivo de Word que teníamos aquí. Entonces nos dice, construir la tabla de frecuencia y calcular medidas de tendencia central. Todavía no nos vamos a calcular las medidas de tendencia. Pero eso se refiere a calcular la moda, la media y la mediana. Entonces, miren, bueno, de hecho podríamos calcular la media o promedio, pero para eso nos falta entonces una columna, que hay que poner una siguiente columna que diga F por X, cada frecuencia absoluta por el X correspondiente. Es decir, multiplicar en la última columna 1 por 7, después 2 por 10, 3 por 14, 4 por 4 y 5 por 3. Voy a agregar entonces esa columna en la tablita que teníamos, ¿ya? Y vamos a calcular las medidas de tendencia central inmediata. Ponemos aquí, compartir ahora. Esto, ya. Aquí entonces agregamos una última columna. ¿Dónde está el cursor? Aquí, ya. Entonces vamos a agregar aquí una última columna que diga F chica
por X, o por X sub Y, también le llaman. Entonces aquí voy a multiplicar 1 por 7 es 7, 2 por 10 son 20, 3 por 14 son 42, 4 por 4 son 16, y 5 por 3, 15. Y aquí abajo voy a poner la suma de esos valores. Entonces tengo 16 más 15 son 31, más 2 son 33, más 40 son 73, más 20 son 93, más 7 Da 100. son 100. Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve ese valor? Porque voy a calcular aquí la media. La media, como dijimos en la clase pasada, es la suma de los f por x o por x sub y dividido por n. En este caso entonces son 100 dividido en 38. Y ponemos ahí lo que resulte. Y eso me da el promedio. Ahora, la moda, que es el valor que más se repite. Entonces voy a buscar cuál es la frecuencia más grande. La frecuencia más grande es el 14. Entonces ahora busco cuál es la variable. 3. 3 es... Como hablaba esto de la cantidad de estrellas que tenían los hoteles, entonces lo más probable es que si uno elige uno al azar, sea un hotel de 3 estrellas. Ahora, para la mediana, bueno, ¿cuánto les dio el 100 dividido con 38? ¿Alguien lo hizo? 2,63. 2,63. Ese es el promedio de la cantidad de estrellas. Y la mediana, que es el valor que está justo arriba. Entonces, si hay 38, la mitad de 38 son 19. Entonces, fíjense, aquí yo tengo 7 más 10, 17. Entonces, ahí ya se acabaron todos los con una estrella y con 2 estrellas. El 18, el elemento 18, si los ordenamos de menor a mayor, tendríamos que poner 7 veces 1, 10 veces 2, y ahí entonces llegamos a 17. Y después 14 veces 3. Entonces, ¿quién me queda justo al medio? El número 3. ¿Se entiende cómo se encontró? Profe, La ahí me mitad de los perdí. datos son... ¿Puede Ya, explicar de nuevo en ahí, esa parte? sí, mira, si uno lo hiciera así en forma ordenada, tendríamos que poner 1, 1, 1, 1, 1. Ahí llevamos 5, 6 y 7. Porque dice que hay 7 unos con una estrella. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 hoteles con 2 estrellas. En total aquí, ¿cuántos hoteles llevo? Fíjense en esta suma. ¿Cuántos hoteles llevamos hasta aquí? 17, ¿verdad? Ya. Y ahí entonces ya se me acabaron con 2 estrellas. Y empiezo 3, 3, 3, 3, 3, 14 veces. Y después entonces con el 4, 4 veces. 4, 4, 4, 4. Con el 5, 3 veces. 5, 5, 5. Ya. Pero lo importante es que hay 38 datos. La mitad de 38 es 19. Entonces, aquí, hasta aquí llevo 17. Este es el número 18 y este es el número 19. Entonces, ¿cuál es el que quedó al medio? El 3. El número 3, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si hubiese quedado, por ejemplo, que justo me queda aquí la mitad de los datos, entre 2 y 3, tengo que sacar el promedio, más 5, como me hubiese dado. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de obtener la mediana cuando tengo datos así de esta manera, que no están en intervalos. Veamos, vamos a compartir de nuevo el Word.
Compartir. Word. Entonces ahora tenemos esta tablita. El 1 se repite 6 veces. Bueno, en la tabla anterior también, si es que uno quiere analizar datos, dice que hay 7 hoteles con una estrella, hay 10 hoteles con 2 estrellas, hay 14 hoteles con 3 estrellas, hay 4 hoteles con 4 estrellas y hay 3 hoteles con 5 estrellas. Ahora, en esta tabla que estamos viendo aquí, la número 2, dice que se muestra la cantidad de hijos que tienen cada apoderado dentro de una reunión escolar. Entonces, como nos da 20 la suma, ¿ya? Ese es el n, que es la suma de todas las frecuencias. La frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada solamente, porque la absoluta es la que está a la f chica y la frecuencia acumulada es la f grande. ¿Cómo vamos llenando esa columna? El primer dato, ¿cuánto vale? 6, 6, 6. profe. El siguiente, 11, 11, 11. El siguiente, 15, 15. Y el último, 20. 20. ¿Cierto? Entonces, se fijan que el n, que es 20, coincide con la última frecuencia acumulada. Ahora, las relativas. La n chica, que es la frecuencia relativa, voy a poner el número que resulte de dividir 6 dividido con 20 y pongo el resultado. 5 dividido con 20 y pongo el resultado. Los dejo ahí por mientras, vuelvo enseguida. Un minuto igual. Ya, he regresado. Aquí estamos nuevamente. Ya, entonces, ¿completaron la tablita? Falta un poco de tiempo todavía. ¿Alguien por ahí ha completado la tabla? ¿Me logran escuchar o no? sí, profe, pero era la Ah, relativa, ya. ¿cierto? Claro, hay que después hacer la relativa y la acumulada relativa, que se pone en términos de decimales. Si alguien la completa por ahí. Si alguien la completa por ahí, que pegue el grito. Profe, en esta tabla uno tenía que dividir el 6, por ejemplo, con el 20. Así es. Ah, ya. Ya yo la completé ya. Es la de la frecuencia absoluta acumulada. El primero me da Ya. 0,3. No, pues, pero en la frecuencia, en la acumulada, yo tengo que ¿Ya? acumular frecuencias. Ah, ya, 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 ya. Acumulo frecuencias, porque la palabra lo dice, pues. Claro, Entonces, ya, ya, la no, sí. primera es 6. Sí, la primera es 6, la otra después se La suma. segunda, claro, así es, ya. Ah, ya. Y en la siguiente columna se hace lo que usted dice. Ah, ya, 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 ya. Ya. Ya.
Los espero. Ya, profe. Ya, profe. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, mira, aquí tenemos que agregar una columna más, como me piden las medidas de tendencia central, que son la moda, media y mediana. Debo agregar la columna que pusimos delante, el F por X. Entonces voy a poner 1 por 6, 6, 2 por 5, 10, y después hago la suma hacia abajo. Da 48, profe. El resultado de la suma para abajo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, vamos a determinar lo que es la media. La media o promedio. ¿Ya? Voy a mostrarles ahora lo que necesito. Ya lo voy a hacer después, estos dos ejercicios con el Excel. Primero lo estamos haciendo hacia manito para ver cómo se va desarrollando. Entonces, como les decía, van a salir chuecas las líneas de nuevo, porque estoy acostumbrándome a utilizar esta maravillosa tableta. Entonces, aquí vamos a hacer una línea, línea, línea. Algunas salen mejores que otras. Y aquí entonces dijimos una horizontal, donde vamos a poner el X sub I, la F acumulada, la F rel, la F grande rel, y el F por el X sub I. Dijimos que el primer dato es 1, 2, 3 y 4. Las frecuencias, dijimos, son 6, 5, 4 y 5. Y aquí entonces, línea, y hacemos la suma, y dijimos que esto nos dio 20. Las acumuladas, la primera acumulada es 6, 6 más 5, 11, 11 más 4 es 15, 15 más 5 es 20. La relativa, ustedes tienen que poner el resultado de 6 dividido por 20, 5 dividido por 20, que significa un cuarto, es decir, 0.25, 4 dividido en 20, un quinto, 0,2, y de nuevo 5 dividido en 20, un cuarto, y nos da entonces 0,25. La frecuencia acumulada relativa, 6 dividido en 20, 11 dividido en 20, 15 dividido en 20 y 20 dividido en 20, lo cual nos da 1 este último resultado. F por X, 1 por 6 es 6, 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12, 5 por 4, 20. 20 más 10 son 30, más 12 son 42, más 6, 48, como decía un viejo por ahí. Si me piden entonces que determine la media o promedio, entonces ya sé que voy a hacer la suma, que es el 48 dividido por 20. 48 dividido por 2 son 24, dividido por 2 por 10, 2,4. 2,4 hijos es el promedio entonces de esos apoderados. Si me piden la moda, 6. ¿cuál es la moda? Ya. Entonces, aquí como el más grande es el 6, busco la variable. Es decir, la moda, 1. Un hijo. ¿Ya? De la frecuencia más grande, busco la variable. La mediana. Entonces, como hay 20 datos, la mitad de 20 son 10. Si yo los ordeno, claro, ¿cierto? Perfecto, mira, al tiro. Si los ordeno, dice que hay 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice que hay 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que hay 4, 3. 1, 2, 3. Dice que hay 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a eliminar 2 de aquí y 2 de acá. Otros 2 de aquí,
otros 2 del final. Otros 2 de aquí, porque estamos encontrando el que está al medio. Y el vino de acá. 2 más de aquí, 2 más de acá. Y ahí ya tengo claro cuál me queda al medio. 2 hijos. ¿Ya? Entonces, el 50% de la población tiene menos o igual a 2 hijos y el 50% de la población tiene más o igual a 2 hijos. Veamos entonces nuevamente. Les voy a mostrar ahora. Ustedes por ahí tienen el Excel que trabajamos en la clase pasada. Lo voy a buscar aquí. Miren. Ustedes lo tienen hecho. Ya les voy a proyectar. Entonces aquí. Esto. Nosotros tenemos hecho esto. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, voy a borrar el X y la frecuencia. Y me quedó como quiere. Entonces, en la primera tabla decía que había 1, 2, 3, 4 y 5. Estas eran las estrellas. Entonces le cambio aquí estrellas. Tienen los hoteles. La cantidad decía que había 7 hoteles que tienen 10 estrellas. Perdón, una estrella. Que habían 10 hoteles que tenían 2. Que habían 14 que tenían 3. Que habían 4 que tenían 4. Y que habían 3 que tenían 5. Listo. Y la tabla se completó sola. ¿Qué tal? ¿La logran ver o no? Sí, se ve. Ya, fantástico. Entonces, mira, como la tabla se completa sola, sacamos el promedio, que en este caso no son años, son estrellas, acuérdense, porque estábamos utilizando una tabla base. Para este entonces son estrellas. Y aquí también son estrellas. Lo vamos a cambiar al tiro ahí. Entonces, como el más grande es 14, me quedo con el 3. Y la mediana, dijimos que la mediana es el valor que queda justo al medio. La mediana es el valor que queda justo al medio, que en este caso, como era 38, era número 3 también. ¿Sí? ¿Eso fue lo que nos dio delante? Entonces, aquí vamos a poner archivo guardar como. Vamos a dejar que esta es del 1023. Clase es -03 2021 otoño. Si quiero, por ejemplo, mire, aquí en Excel yo puedo agregar otra hoja. Primero voy a copiar esto, control C, agrego otra hoja, me vengo aquí, por ejemplo, esto, me fijo que esto estaba en D4, lo voy a poner también en D4, aquí, y pongo control B. O le digo que me copie las fórmulas, que me copie el formato, ¿ya? Y me queda entonces
el siguiente. Ahora, por ejemplo, en la siguiente tabla hablaba de los hijos, ¿verdad? Entonces dijimos que había de 1 hasta 4. Que los que tenían 1 habían 6, los que tenían 2, 5, los que tenían 3 son 4 y los que tenían 4 son 5. Y nos da entonces el valor. Y ahí tenemos inmediatamente la tabla que se llenó. Los otros espacios están vacíos porque en realidad aquí yo podría borrar esto. ¿Estoy conectado o no? ¿Me escuchan? ¿Se me había ido parece Ahora la sí. señal? Ya, sí. Sí, profe. Entonces les decía que, sí, sí caché porque me empezó a sonar un pitido, entonces por eso caché que estaba sin la señal. Les decía entonces de que aquí abajo yo borré lo que había o bien lo puedo dejar, no afecta en nada. Y si necesito puedo agregar también filas. Por ejemplo, si tengo que poner más filas, puedo poner aquí insertar. Ya, me voy aquí al costado izquierdo y le digo insertar filas. ¿Ya? Puedo marcar la cantidad que yo necesito y le digo insertar y me inserta ahí las filas. Si necesito copiar, entonces marco toda la fila y la copio hacia abajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno lo puede hacer. Si tiene datos que ya se acabaron, por ejemplo, que tengamos hasta ahí solamente, entonces borro lo que no necesito y la tabla me queda hasta la parte de arriba solamente, que en este caso el 1, 2 y 3. Ya, nosotros dijimos aquí, voy a deshacer esto para dejarlo como estaba. Ya, esa era la tabla de los hijos. Entonces, uno lo puede hacer a mano, lo puede hacer con el Excel. Recuerden que si lo hacen con el Excel, cuando vayan a hacer la división de la relativa, por ejemplo, el 20, como no cambia, debo ponerle un F4 para que me quede símbolo pesos. ¿Ya? O lo escribo de frentón, por ejemplo. Supónganse, para la primera, la que está marcada ahí con 0,30, esa que quedó pintada, yo podría poner igual F6 dividido símbolo pesos de F13, F símbolo pesos 13. Y yo escribí el asunto. Y me da entonces exactamente lo mismo que lo que está arriba. O bien yo pongo igual y marco la celda, clic, dividido, marco la celda, clic, y ahora le presiono la tecla F4 y le agrega entonces solo a la segunda parte el símbolo pesos y pongo el valor. ¿Ya? Entonces cuando yo quiero que una celda se mantenga, debo dejar entonces con símbolo pesos la letra y el número de la celda. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, mira, les voy a mostrar ahora lo siguiente. La número 3 es una tabla de frecuencias, pero con intervalos de clase se llama. Entre 90 y 97 hay 7 personas, de 98 a 105 hay 9 personas, de 106 a 113, esos son los puntos, ¿ya? Porque dice, en la siguiente tabla se muestra el puntaje obtenido por un grupo de estudiantes en la prueba de análisis estadístico. Hay 13 personas que obtuvieron entre 106 y 113 puntos, hay 3 que obtuvieron entre 114 y 121 y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que uno hace es correr la columna de la frecuencia un lugar a la derecha
Y ahí, en ese lugar, en la segunda columna, se pone el X sub I, porque las clases se llaman X cuando van intervalos, y el X sub I se llama la marca de la clase. La marca de la clase es el promedio. Voy a sumar 90 con 97 y lo divido por 2. Y así sucesivamente. Pero lo voy a hacer aquí con el Excel en una nueva hoja. Entonces aquí voy a copiar esto. Voy aquí a B4, control B. Y ya tengo aquí esa. Estos serán hijos. Ojos, le puse. Hijos. Y lo copiamos para abajo y lo guardamos. Guardar. Ya. Ahora entonces, en esta yo necesito, como les decía, una columna más. Pero aquí además voy a poner aquí insertar. Y otra vez insertar. Entonces, aquí yo tengo que son puntajes. Lo voy a dejar así. Aquí voy a poner puntajes. Entonces, en estos puntajes, vamos a poner que lo deje con un cuadradito de ese estilo, que esté al medio. Y aquí en los puntajes, que es el X, entonces también lo voy a poner así. Decía que el primero era de 90 a 97. Entonces, tengo que compartir esto. Espérenme que no estaba compartiendo la ventana de Excel. Ya. Ahora sí. Entonces, decía que el primero era de 90 a 97. El siguiente era de 90 a 105. Es de 106 a, les digo el tiro, de 106 a 113, de 114 a 121, 113, de 114 a 121, de 122 debiera ser a 129, de 122 a 129, 130 a 137, de 130 a 137, de 138 a 145. Esos son los datos para esto. Aquí voy a poner el X sub I. X sub I. Lo dejo como fuente subíndice. Subíndice, perfecto. Aceptar. Aquí me quedó entonces decimal, fuente. Ya, ahí sí quedó el sub I. Entonces, en este caso, como les decía, la que uno debe determinar, el X sub I, que se llama marca de clase, voy a copiar aquí, control C, control P. Estoy buscando aquí el que me permite dejarlo justificado, que dice, a ver, formato de la celda, sobreíndice, fuente de alineación, reducir hasta ajustar.
Entonces, esta es la marca de clase que es el X sub I, y aquí entonces, en la primera celda es el promedio. Entonces voy a poner la fórmula igual promedio, paréntesis, y marco las celdas que necesito, que es D6, clic, punto y coma, dice el Excel, y la otra celda que sería E6. Cierre de paréntesis. Listo, me dio el 93,5. Y voy a copiar, entonces para copiar pongo el mouse en la esquina inferior derecha y arrastro. Listo, y ahí tengo entonces inmediatamente todas las marcas de clase. Las marcas de clase. Ahora, voy a completar aquí lo que corresponde. Entonces dice, en la tabla que teníamos, dice que es 7, 9, 13, 3. Entonces me devuelvo acá. 7, 9, 13, 3. Después tenemos 4, 3, 1. 4, 3, 1. Y ahí me da la suma que es 40. Los datos que están aquí al lado no aparecen correctos porque se cambió esto. En la frecuencia relativa dice que yo debo hacer cada frecuencia dividido por el n. Pero el n, si ustedes se fijan, mira, si logran ver aquí arriba en el Excel, dice G6 dividido con H13. ¿Y quién debería estar dividido con quién ahí? En esa celda, ¿qué valores deben estar? En la frecuencia relativa, ¿qué se debe poner? ¿Alguien por ahí que tenga alguna idea? La frecuencia absoluta con el n. ¿Cierto? Que en este caso sería 7 dividido con 40, ¿verdad? Sí. Ya, pero como fórmula ahora lo vamos a escribir en términos de la celda. ¿Cuál es la celda que ocupa el número 7? ¿Cómo se llama esa celda? Está en la G, y me voy al lado, G6, ¿verdad? G6. Y la celda que tiene la suma es G13. Entonces aquí voy a poner igual G6 dividido G13. Como no quiero que cambie esta última, F4, Enter, y copio para abajo. Listo, ya tengo inmediatamente al tiro las frecuencias relativas. La relativa porcentual significa que es lo mismo que hicimos aquí, pero ahora en términos de porcentaje, lo voy a expresar como porcentaje. Entonces voy a poner G6 dividido en G13. ¿Ya? G6 dividido en G13. Y lo obtengo entonces en relación ahora a un porcentaje, porque la celda ya la tengo configurada. Yo la configuré la otra vez, le puse botón derecho y le dijimos formato de la celda y pusimos entonces que fuera en número, lo elegimos como porcentaje. Por eso que aparece entonces en términos de porcentaje ahora. La frecuencia acumulada ya se actualizó. La acumulada relativa, lo único que falta cambiar aquí es que esto es G13 y para abajo entonces copiamos. Bien, llegamos a 1, por supuesto. La frecuencia acumulada relativa también es G13, ya no es H13. Y copiamos para abajo, está como porcentaje y tiene que llegar al 100%. La frecuencia, perdón, la F por X, que en realidad es F por X sub I. Aquí voy a poner I, F por X sub I, y le pongo subíndice, F por X sub I. Entonces aquí debo hacer la multiplicación de la celda que está en G6 por F6. G6 por F6. O sea, 93,5 por 7.
Y aquí entonces sigo para abajo, copio, porque ya está cada una de las celdas, y aquí me encontró la suma desde el 2, perdón, desde el 6 hasta el 12, perfecto. Ya, ahora esto ya no son estrellas. El promedio lo calculó como M13, que sería esta celda, dividido con M13 dividido con G13, que es la celda que está en azul. ¿Ya? El 4388 dividido por 40. La moda. ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy haciendo o no? Sí, profesor. ¿Sí? Lo que pasa es que le estoy dejando un que está para que uno vaya rellenando, ¿ya? Pero también les fui diciendo cómo se iba haciendo cada uno, cómo se obtiene cada uno de los datos. Están también dentro de la hoja del Excel que ustedes tienen. Ahí dice cómo se obtiene cada uno de los datos. Lo único que falta anotar ahí, el X sub I, que lo voy a anotar aquí abajo. Voy a copiar esto que tengo aquí. Control C, lo copio en esta hoja. Esto partió en la celda A5. Hoja 4, A5. Y mantener el formato. Y las fórmulas. Y además formato aquí. Ya. Entonces, aquí lo único que falta hacer es agregar. Esto lo voy a poner una más arriba. Control C, Control V. Y aquí a este le pongo que este es marca de clase. X sub I. Marco, le pongo aquí subíndice. Perfecto. Aceptar. Y esto entonces se llama marca de clase. Es el único concepto que se ha agregado. Y significa el promedio de los límites. Los intervalos. Este es el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto, sexto y séptimo. En términos de intervalos, ¿ya? Esto se llama intervalos. Esto que quede con el centro ahí, que quede con tipo Arial, que me gusta más ese tipo de letra, tamaño 12 y con negritas. Ya. Entonces, el intervalo 1 va desde el 90 al 97 inclusive, el 2 del 98 al 105, el 3 del 106 al 103 y así sucesivamente. Si me dicen qué representa, por ejemplo, F3, aquí miren, voy a dejar marcada, ¿qué representa F3? Ese número 13. ¿Cómo lo puedo explicar qué representa ese número 13? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? El número de personas con esa edad son alrededor Con del ese 13. puntaje, ¿verdad? Sí, entonces, perfecto. Esa es la información que uno debe entregar. Dice que hay 13 personas que tienen entre 106 y 113 puntos, o que obtuvieron entre 106 y 113 puntos. O bien uno puede decir, se refiere a la marca de la clase, hay 13 personas que obtuvieron en promedio 109,5 puntos. Ahora, si me dicen frecuencia acumulada, por ejemplo, la frecuencia acumulada 3, la que voy a marcar ahora con amarillo o con damasco,
el número 29, ¿ya? La frecuencia absoluta de la F chica se refiere solamente a la fila donde está. En cambio, la frecuencia acumulada se refiere a la fila donde está hasta el inicio. Entonces, dice que hay 29 personas que tienen entre 90 y 113 puntos. ¿Ya? Habla desde el inicio hasta llegar a la fila. En cambio, la frecuencia absoluta habla solo de la fila. Y después, en la frecuencia relativa, podemos decir que el 0,18 equivale, ¿cierto?, al primer intervalo, o si hablo de la frecuencia relativa, que un 17,50% de las personas tienen entre 90 y 97 puntos. Y si hablo de la acumulada, ¿cierto? Estoy acá, un poco más allá, miren. El 17,5% de las personas encuestadas tiene entre 90 y 97, porque no puedo avanzar más. Pero si me pidieran, por ejemplo, la frecuencia acumulada, que está aquí en esta frecuencia acumulada, entonces el 90% de los encuestados tiene entre 90 y 129 puntos. ¿Ya? La acumulada siempre habla de la fila donde está hasta el inicio. Y la absoluta habla solo de la fila donde está. Por ejemplo, si me dijeran, ¿qué representa 1, 2, 3, 4, 5? Es decir, esta. La frecuencia relativa. Esa. Entonces, el 10% de las personas tiene entre 122 y 129 puntos. ¿Ya? La frecuencia, la pequeña, todo lo que sea de frecuencia pequeña, habla solo de la fila. En cambio, la acumulada habla de la fila hasta el inicio de donde comienza el ejercicio, el intervalo, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Lo de la moda y la mediana lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Yo les voy a dejar estos archivos, este de Excel, y voy a dejar el de la guía para que ustedes lo vayan completando. Nosotros nos vemos, según tengo entendido, el día viernes, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ya. Si alguien tiene alguna duda, me escribe, me manda un mensajito a través de Teams o un correo y yo así les puedo responder. Por hoy día, eso sería todo. Voy a subir los archivos a la plataforma de Teams y en INACAP. Así es que les agradezco el que hayan estado, que hayan podido participar también. Y como les digo, si tienen dudas, mándenme mensajitos, porfa. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. Chao, profe, Igualmente. Chao, cuídese. profe. Que esté bien. Igual, chao, que estén bien. Chao, Gracias por profe. estar.